Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. En el Faro regularmente compartimos sermones de nuestros queridos amigos y pastores en Cuba en una serie recurrente titulada Predicaciones desde Cuba. Si has estado escuchando el Faro ya por un tiempo, conoces esta serie. Es nuestro deseo que esta semana de predicaciones te llene de mucho aliento y que sea un recurso adicional para tu crecimiento espiritual, pero no tu principal alimento espiritual. Esperamos que estés bajo el cuidado de una iglesia local de sana doctrina donde la palabra de Dios se predica cada domingo centrada en el Evangelio de nuestro Señor. Si aún no tienes una iglesia como esta, te animo a que busques una hoy. La misión del Faro incluye compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba y por esto dedicamos este espacio para compartir estas predicaciones desde Cuba. Hoy vamos a oír la primera parte de un sermón del pastor Rubén Rodríguez desde la Iglesia Bautista Nueva Vida, Habana Vieja. Nos exhorta por medio de Efesios 6, del 10 al 24, a mantenernos firmes en nuestra fe y en el poder de Dios a través de la armadura espiritual que Él mismo nos proporciona. Vamos a reflexionar sobre cómo conocer y aplicar la verdad, la justicia y la fe en nuestras vidas y cómo esto nos fortalece en medio de las luchas espirituales que enfrentamos diariamente. Juntos, vamos a descubrir que al orar y vestirnos con esa armadura de Dios, podemos resistir las acechanzas del enemigo y vivir como verdaderos hijos de Dios. Si tienes una Biblia, busca Efesios capítulo 6 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Oramos y disponemos así nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios hoy. Señor, gracias por tu palabra. Tú has concedido un tremendo privilegio de que tu pueblo hoy la pueda tener. Ayúdanos para poder recibirla de corazón, abrir nuestras mentes, nuestro corazón. Y rogamos a tu Espíritu que Él mueva nuestra voluntad para orar de acuerdo a lo que ella nos enseña, Señor. Sé con el predicador, con el expositor también. Y ayúdale, Señor, a ser fiel, a exponer fielmente tu palabra. En Jesús. Bien, si usted pensara ¿qué es lo que no podría faltar en una iglesia? No me respondo, solamente piense, ¿qué cree usted que es lo que no debería faltar en una iglesia? De hecho, de otra manera, ¿cuál sería la iglesia ideal para usted? Piense en unos segundos en eso. Es una pregunta que muchas personas se hacen y que deberían hacerse. Si usted es padre de familia y usted piensa dónde va a reunirse, dónde va a congregarse, dónde va a llevar su familia, más vale que usted piense dónde la va a llevar y que tenga algún criterio para evaluar dónde va a reunirse, con qué pueblo va a reunirse, en qué lugar va a reunirse. Es una pregunta que también se hacen los misioneros y los plantadores. ¿Qué debo hacer o qué tengo que priorizar para que el pueblo de Dios, para que la iglesia crezca? Son preguntas que hacen los libros de crecimiento y demás. Y son preguntas que son válidas, pero que tienen que partir de una pregunta más importante, sin la cual no podríamos responder ninguna de las otras. Y la pregunta más importante no es tanto cuál es ese lugar o cómo es ese lugar, sino qué es lo que quiere Dios para su pueblo. Yo tengo que partir de preguntarme, ¿qué quiere Dios para su iglesia? ¿Qué es lo que Dios ha establecido para su iglesia? Porque eso es lo que me va a ayudar a mí a yo determinar dónde quiero estar. Porque yo quiero estar donde Dios, donde las cosas son como Dios dice que deben ser o como Dios quiere que deben ser. El pasaje de hoy nos enseña una verdad tremenda al respecto, nos muestra de alguna manera
si bien no lo vemos con palabras claras que nos dice esta es la voluntad de Dios, esto es lo que quiere Dios, por lo que está haciendo Dios y como está obrando nos muestra que Dios quiere que su pueblo viva bajo su palabra. Y esa es la verdad que vamos a estar compartiendo hoy. Dios quiere que su pueblo viva bajo su palabra. Y cuando digo bajo su palabra, ¿a qué me estoy refiriendo? Que su pueblo sea un pueblo que conoce su palabra, que su pueblo sea un pueblo que atesora su palabra, que haya deleite en su palabra, que su pueblo es un pueblo que es instruido en su palabra, que su pueblo sea un pueblo que quiere, que anhela, que desea obedecer su palabra, no solo en las cosas que hacemos como iglesia y como comunidad, sino en todos los aspectos de nuestra vida práctica. Y hemos estado viendo eso ya desde el pasaje anterior que estuvo exponiendo el pastor Iván, y vimos cómo la palabra de Dios fue fundamental en un momento determinado de la historia para sacarlo ahí. Ya eso nos está dando indicios de lo importante que es la palabra de Dios para su pueblo. En estos capítulos, capítulo 7, capítulo 8, nosotros tenemos el relato de un nuevo regreso, un nuevo éxodo. Han pasado más de 50 años, aunque usted solamente tiene un pequeño espacio en su Biblia, históricamente en la narración, han pasado más de 50 años. Ahora Dios está levantando otra vez y está llamando a su pueblo una vez más a salir de Babilonia a otro grupo. Pero lo particular en esta historia, ¿qué cosa es? Una persona y la misión que tiene esta persona. Y esa persona es Esdras. El libro se llama, por cierto, ya usted lo sabe, Esdras. No se sabe si Esdras lo escribió. ¿Okay? Eso no es algo que podamos tener 100% de seguridad. Pero es la persona de la cual lleva el nombre el libro. Ahora, este hombre viene con una misión muy particular para el pueblo de Dios y tiene que ver con eso, con instruir y enseñar al pueblo de Dios. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de esta verdad, Dios quiere que su pueblo viva bajo su palabra. Vamos a adentrarnos en el texto de hoy, por supuesto que no vamos a leerlo todo, ya fue leído. Vamos a ir viendo aspectos puntuales para responder a una pregunta que surge a la luz de esto. Si Dios quiere realmente, si ese es el deseo de Dios, de que su pueblo viva bajo su palabra, ¿cómo nos muestra esta historia que Él obra para hacer eso una realidad para su pueblo? Porque yo creo que la historia nos muestra en su obrar, en la manera que Él está sacando a estas personas, este grupo de creyentes, cómo Él obra. No solamente cómo obró, sino cómo Él obra en la historia a través de los tiempos para que su pueblo viva esa realidad, para que su pueblo viva bajo su palabra. Y lo primero que nosotros vemos en la historia es que Dios provee hombres idóneos para que instruyan y enseñen a su pueblo. Dios provee hombres idóneos para que instruyan a su pueblo en la verdad, en la palabra de Dios. Los versículos 1 al 10 pueden verse como una especie de resumen de todo el acontecimiento, de todo ese regreso. Noten que ya al final, comienza hablando y al final ya nos da como una especie de resumen. El versículo 1 dice, el día primero del mes primero fue el principio de su partida a Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplir y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. De alguna manera se resume todo el evento que posteriormente se desglosa un poquito más en la narrativa. Pero esta primera parte, versículos 1 al 10, se centra de una manera muy especial en la persona de Esdras y en su idoneidad para ser aquel que iba a enseñar al pueblo de Dios. ¿Y cómo vemos esa idoneidad de Esdras en este pasaje? Primero nosotros podemos notar que Esdras fue escogido por Dios para esta tarea. No dice de una manera clara, Dios lo escogió. Pero estás viendo en estos dos capítulos constantemente esta expresión. Las manos de Jehová estaban con Esdras. Y ya ustedes saben, porque hemos visto esto varias veces en Esdras, que es una expresión que significa el favor de Dios, la gracia de Dios, Dios obrando en la vida de él, cuidándole, guardándole, guiándole para llevar a cabo su propósito. Tienes esa expresión, la tienes en el capítulo 100 de versículo 6, la tienes otra vez en el versículo 9, la tienes otra vez en el versículo 28, todo eso en el capítulo 7, en el capítulo 8 lo tienes en el 18, lo tienes en el 22, lo tienes en el 31, o sea, hay una constante repetición de la mano de Dios, la mano de Dios, el favor de Dios. O sea,
Dios está con Esdras en esta tarea. Dios está guiando, está guardando a Esdras para llevar a cabo esta tarea. Pero nos dice también el pasaje que Esdras desciende de una familia muy especial. Esdras finalmente es hijo o es descendiente de Aarón, el primer sacerdote. Lo ves en el versículo 5, que resume toda su genealogía. De manera que Esdras, por derecho propio, tenía una misión sacerdotal, porque es descendiente de Aarón. Así que es parte de la misión de Esdras. Pero además de eso, Esdras fue una persona muy diligente en conocer la palabra, en vivir la palabra y en enseñar la palabra. Y es la manera en que él termina esta parte en el versículo 10. Había preparado su corazón, había dispuesto su corazón ¿para qué? Para inquirir, o sea, conocer, aprender, entender la palabra de Dios, entender la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. A mí me encanta el orden, y creo que el orden es el que va. Primero conocer, después vivir y después enseñar. No conocer para enseñar, o no enseñar sin conocer, o no pretender vivir sin conocer. El orden es el que tiene que ser: conocerla para aplicarla y vivirla a su vida, y para ser la persona que va a enseñar al pueblo de Dios. Y es interesante porque en la narración nos dice, termina diciendo el versículo 9, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón. Y yo sé que hay cosas que no condicionan a Dios, nada condiciona a Dios. Pero es interesante que el autor nos haya querido resaltar esa relación entre la mano y el favor de Dios para con él y su disposición de corazón para ser un maestro fiel para el pueblo de Dios. Esdras entonces era una persona idónea. Algunos dice la tradición, esto es la tradición, no sé si es correcto o no, dice la tradición que Esdras había memorizado la ley completa. Era capaz de narrar, de describir cualquier aspecto de la ley porque la había memorizado. Y era interesante, parte de sus funciones era una especie de consejero o representante real. Estas personas, muy probablemente Esdras le hablaba y le enseñaba a este rey pues las cosas de Dios, porque estos reyes no solamente tenían la costumbre de colonizar y tratar de meter de su cultura, sino que también ellos recibían y aprendían de las culturas de los pueblos colonizados, sobre todo de los dioses de esos pueblos. Y como vamos a ver más adelante, es muy probable que esto haya pasado. Hermano, es muy evidente por la narrativa el anhelo y el deseo de Dios de que un hombre así liderara este nuevo regreso y llegara a su pueblo. Y como vamos a ver en el contexto del papel de Esdras como una persona que enseña la ley, que la conoce, que está capacitado para hacerlo, que es idóneo para ello, es crucial en una reforma que estaremos viendo en las próximas exposiciones de Esdras, una reforma espiritual tremenda en el pueblo de Dios. Esdras iba a hacer muchas cosas. Vamos a ver algunos repasos por toda la narrativa de su función. En el versículo 11 dice el rey Artajerjes que él era un hombre versado en los mandamientos de Jehová y en los estatutos de Israel. En el versículo 18, él habla que le dio, o sea, lo que a él le pareciera hacer con la plata y el oro lo podía hacer, pero conforme a qué? A la voluntad de Dios. ¿Para qué te estoy citando estos versículos? Para que notes que había una confianza y había una certeza absoluta de que Esdras todo lo que iba a ser guiado y conforme a la verdad de Dios, a lo que él conocía como la ley de Dios. En el versículo 21, Artajerjes da mandatos, da orden a los tesoreros que están al otro lado del río para que todo lo que les pide el sacerdote escriba de la ley del Dios del cielo les sea dado. Y el versículo 25 y 26 dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios,
Entonces, como constantemente nos está haciendo referencia de que todo lo que Él va a ser guiado por su conocimiento de las Escrituras. Mira lo que dice el rey. Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. ¿Cómo lo van a gobernar? Con la ley de Dios. ¿Y cómo sé que lo van a gobernar con la ley de Dios? Porque dice, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, ¿qué cosa? Le enseñará. O sea, pon gente que conozca la ley para que gobiernen al pueblo, y si no conoce la ley, se la enseña, porque tienen que gobernar con la ley del pueblo. Y esto a mí me llama la atención, y a mí me muestra, y a mí me abre de alguna manera el poder ver un poco la voluntad y el corazón de Dios para su pueblo. Hermano, Dios no quiere, miren, Dios no quiere para su pueblo payasos. Los payasos que alegran, que nos hacen gracia, que como decimos los cubanos, que nos pintan monos, tienen su lugar, pero lo tienen en el circo, en el teatro, no en la iglesia. Dios no quiere payasos porque Él no quiere, esto no es un espectáculo, no quiere un show, no quiere gente para ser entretenida, para ser divertida. Él no quiere payasos para su iglesia. Él no quiere showmen, estos especialistas de la fiesta que te arman un show con una cuarta de tierra. Dios no quiere para su iglesia psicólogos, y déjenme aclarar que no tengo nada en contra de los psicólogos y que entiendo el lugar que tienen, pero no para tratar con el alma de las personas. O sea, para esa tarea pastoral se necesita la palabra de Dios para enseñar con la palabra de Dios. Todo lo demás tiene su lugar en su contexto. ¿Qué quiere Dios para su pueblo? Hombres idóneos que le enseñen al pueblo su voluntad. Y tanto es así que cuando Jesús viene a este mundo, ¿qué es lo primero que hace? Se busca ¿qué cosa? 12 hombres. Y esos 12 hombres Él los instruye. Él les enseña la verdad. Él los discipula. Y estos 12 hombres, Jesús le promete en Juan 14:26. Yo sé que esta promesa la hemos pedido muchas veces para todos los creyentes, pero fue para los apóstoles. Dice que su espíritu les iba a enseñar y les iba a recordar todo lo que Él les había dicho. Nosotros hemos tomado muchas veces esta promesa para nosotros, pero no fue para nosotros. Fue para los apóstoles. ¿En qué sentido para nosotros? La confianza que podemos tener de que lo que escribieron los apóstoles fue lo que Jesús les enseñó, porque el Espíritu les recordó todo lo que el Señor les enseñó. Miren cómo Jesús se aseguró de que su pueblo siempre tuviese personas que le enseñaran. ¿Y esos apóstoles qué hicieron después? Buscaron a otros hombres. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, según de Timoteo 2:2 le dice, busca hombres idóneos que sean capaces de ¿qué? De enseñar también a otros. Fíjate que la tarea de ya transmitirles la verdad y transmitirles el evangelio, ya tenías que pensar no solamente se lo voy a transmitir a una persona que tenga la capacidad de aprender y de enseñar, no, que esa persona tiene que ser capaz a la vez, para no malgastar mi esfuerzo, de que cuando yo le enseñe, él también esté dispuesto y tenga la capacidad de enseñar también a otros. Y así sucesivamente hasta nuestros días. Dios ha asegurado de que su pueblo tenga hombres idóneos. Pastor, pero hay iglesias que no tienen hombres idóneos. Bueno, pues no lo puso Dios ahí. Eso tienes que discernirlo tú. Y tú tienes que ser sabio, porque si algo estamos viendo en este pasaje es que si Dios quiere que su pueblo viva a su palabra y Él pone a hombres idóneos para eso, tu responsabilidad es saber dónde están esos hombres idóneos, bajo qué autoridad, la autoridad de qué hombre tú vas a estar, dónde vas a ser enseñado. Tú no puedes pensar que tú vas a arriesgar a tu familia y la vas a llevar a un lugar donde tu familia no va a ser alimentada con la palabra. Igualmente te digo, tienes todo el derecho de que si crees en algún momento que los pastores de esta iglesia no somos idóneos, nosotros somos los primeros que te vamos a estrechar la mano cuando digas me voy de aquí porque creo que ustedes no son idóneos. No vamos a estar de acuerdo probablemente, porque creemos que hacemos el mayor esfuerzo para enseñar fielmente la palabra de Dios. Pero vamos a aplaudir tu conciencia y el anhelo de tu corazón de estar donde debes estar. Pero si vas a estar en un lugar donde no hay hombres idóneos, vamos a ser los primeros en decirte lo que vas a hacer está mal. Porque tienes que pensar. Creo que fue Spurgeon que en una ocasión dijo, hablando a alguien, la historia la voy a
La voy a contar un poco diferente, quizás como es la original, pero en algún momento le preguntaron sobre el tema de si debías irte de la iglesia, ¿no? Y creo que él usó una ilustración y él dijo, si más cerca de tu casa tienes un veterinario con un hospital y estás enfermo, ¿a dónde vas a ir? ¿Al veterinario? Vas a ir al hospital. Tú no quieres que te atienda un veterinario, porque el veterinario atiende animales. Tú vas a ir al lugar donde atienden personas. Tú no quieres estar en un lugar donde la palabra de Dios no se predica fielmente, porque tú, como hijo de Dios, quieres estar bajo la palabra de Dios. Y no puedes estar en un lugar donde no se predica la palabra de Dios. Y es una realidad. A veces, nosotros los pastores, con este asunto y el tema de la ética y todas esas cosas, le cerramos las puertas a personas que están hambrientas, necesitadas y que no están siendo bien alimentadas. Y es una conciencia que tenemos que hacer nosotros también. Si hay personas que están en una iglesia y esa iglesia no hay fidelidad, y esas personas vienen a refugiarse aquí, le tenemos que abrir las puertas. Y quienes tienen que cambiar y quienes tienen que hacer las cosas correctas son los que no están siendo fieles. Nosotros no podemos cerrarle las puertas a las ovejas de Cristo que están desamparadas, que no están siendo bien alimentadas, que están pasando hambre. Y decirle, no, que te vaya a alimentar tu pastor. No, pero es que tu pastor no te está alimentando. O te da comida, y si no te da comida, nuestras puertas tienen que estar abiertas para ti. Porque tú tienes que ser alimentado con la palabra de Dios. Nosotros los que somos pastores, los internos, los que están aspirando a un ministerio pastoral, tengan presente esto, no pierdan de vista nunca el enfoque. Dios quiere que seas fiel. Dios quiere que su pueblo sea instruido. Dedica tu esfuerzo, tu vida, tu corazón a ser un hombre como Esdras. Por supuesto que no somos como Esdras y no somos, en muchos sentidos no nos parecemos a él. Pero su voluntad, su corazón, el anhelo de conocer, de vivir y de enseñar la palabra debe estar en el corazón de cada uno de nosotros también. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hoy presentamos la primera parte de un sermón del pastor Rubén Rodríguez. Mañana vamos a continuar con la parte 2. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedención.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedención.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.